tema económico de la semana claramente ha sido la inflación. Esta semana hemos tenido declaraciones del ministro de Economía, del ministro del jefe de gabinete, del ministro del Interior, haciendo referencia a si tenemos inflación o no tenemos inflación, así la inflación impacta más o impacta menos en distintos grupos y distintos niveles socioeconómicos. Bueno, claramente esa discusión no tiene ningún sentido, es una pérdida total de tiempo, porque es claro que tenemos inflación, que tenemos una inflación alta, que va a cerrar el año en alrededor del 25% y que el año que viene puede estar un escalón más arriba. Tampoco tiene sentido la discusión de a quiénes afecta más esta inflación, porque claramente afecta más a las familias de menor nivel socioeconómico, que son las que consumen en mayor proporción alimentos, que son justamente los bienes cuyos precios han subido y están subiendo en mayor medida. Con lo cual la discusión tiene que salir de ese terreno y pasar al terreno de las causas de esta inflación y por lo tanto las medidas que hay que tomar para reducir la inflación. Y en ese sentido tampoco estamos mucho mejor en la discusión, porque tanto el gobierno como algunos economistas están planteando teorías equivocadas acerca de cuáles son los factores que están generando inflación. La primera de esa teoría o de esas visiones equivocadas es la visión de que tenemos inflación porque hay grupos concentrados de la economía que están subiendo irresponsablemente los precios. Bueno, esa visión no tiene ningún asidero ni conceptual ni fáctico. En lo conceptual es claro que si un sector está muy concentrado, es decir, tiene muy poca competencia, tiene pocos oferentes, eso va a explicar en todo caso que los precios en ese mercado sean mayores de lo que serían si ese mercado fuera un mercado con más competencia, pero no explica de ninguna manera por qué en ese mercado los precios suben de manera sistemática. En el extremo de un mercado totalmente concentrado con un solo oferente, es decir, en el extremo de un monopolio, el monopolista no tiene ningún incentivo a subir permanentemente los precios. Sí tiene un incentivo a cobrar un precio más alto de que cobraría en una situación de competencia, pero no tiene incentivo a subirlo permanentemente, a menos que estén subiendo permanentemente los costos y la demanda, y eso justamente ocurre cuando hay un proceso inflacionario, pero ahí las causas son otras y no el accionar de estas empresas en sectores concentrados. Y desde el punto de vista fáctico, si ahora tenemos 25% de inflación y en 2003 teníamos menos del 5%, bajo esta hipótesis quiere decir que ahora tenemos una concentración muchísimo más alta de la que teníamos en 2003, y eso claramente no es así, no hay ninguna evidencia que indique eso. Y de la misma manera, si ahora tenemos 25% de inflación anual y el resto del mundo tiene menos del 5% de inflación, bajo esta teoría nosotros deberíamos tener una concentración económica muchísimo más alta que el resto del mundo, y no hay ninguna evidencia que indique eso. La segunda visión, que también es equivocada, parece muy razonable pero es equivocada, es la visión de que este problema inflacionario se soluciona con más inversión. El argumento equivocado es: si nosotros tenemos inflación es porque la demanda de bienes está aumentando más que la oferta de bienes, y eso se puede solucionar aumentando la oferta de bienes, y para eso son necesarias más inversiones. Bueno, esto parece muy razonable, pero es una visión equivocada, de nuevo, tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista fáctico. Desde el punto de vista conceptual, el error está en que la inversión, antes de transformarse en mayor oferta, es mayor demanda de bienes. Cuando una empresa invierte, demanda más maquinaria, equipos, computadoras, edificios, herramientas, y por lo tanto aumenta la demanda de bienes y no hace más que agravar el problema inflacionario. Recién cuando esas inversiones maduran es que aumenta la oferta de bienes. Pero en un proceso inflacionario de inflación elevada, aumentar la inversión no ayuda a bajar a corto plazo la inflación. Y desde el punto de vista fáctico, si nosotros tenemos un 25% de inflación, eso quiere decir que la demanda de bienes está aumentando en 25 puntos porcentuales más de lo que aumenta la oferta, y bajo esta visión de que esto se puede solucionar invirtiendo y aumentando la oferta, deberíamos invertir lo suficiente para aumentar la oferta de bienes en 25 puntos porcentuales, lo cual por supuesto es absolutamente imposible. El país que más está creciendo en el mundo es China y crece alrededor del 10%. Imaginemos crecer 25 puntos más de lo que estamos creciendo, es decir, si crecemos ahora el 7% anual, aumentar en 25 puntos porcentuales el crecimiento implica crecer al 32% anual, lo cual por supuesto es un disparate. Esto no quiere decir que no haya que promover las inversiones,
Hay que promover las inversiones, pero por otros motivos. Hay que promover las inversiones para aumentar la competitividad de las empresas, para mejorar el crecimiento económico, pero no para bajar la inflación. ¿En qué nos deberíamos concentrar entonces? En los verdaderos factores que generan la inflación. Cada vez que hay inflación es porque hay una combinación de políticas macroeconómicas, una combinación de política cambiaria, política monetaria y política fiscal que está generando el proceso inflacionario. Esos son los verdaderos motores de la inflación y por lo tanto hay que trabajar sobre esos aspectos de política económica. En los últimos 5 años lo que ha estado ocurriendo es que la fuerte entrada de dólares a Argentina, producto del alto tipo de cambio y producto de los altos precios de las materias primas, hace que el gobierno haya decidido que sea el Banco Central quien compre ese excedente de dólares para que no caiga el tipo de cambio, y esa expansión monetaria, esa emisión de dinero para comprar los dólares es lo que está generando el proceso inflacionario que venimos observando no desde el último año, sino en los últimos 5 años. Por lo tanto, no esta administración nacional, que seguramente no va a tomar cartas en el asunto, de hecho hasta está negando el fenómeno de la inflación, pero sí la administración nacional que asuma a finales del año próximo, sea con continuidad de este gobierno o sea con alguien de la oposición, va a tener que enfrentar este problema y para eso va a tener que tener un diagnóstico adecuado de qué es lo que está generando la inflación. Hasta la semana que viene.